Audio. Ahora, ¿dónde se pone, digamos, los que... ¿Lo que usted quiere compartir? Sí, los invitados, para ir acá, participantes, porque entonces yo los voy aceptando. Admitir, Claudio. admitir. Ando admitiendo a todos. Admitir, admitir. Estaba bien, digamos, no factura bien. Sí, con todo. Sí, sí. O sea, no somos los diferentes, por las dudas para no ser. Hola, buen día. Hola, buen día. Buen día, Héctor. Buen día a todos. Hola, Luis. Hola, Dot, ¿cómo están? Buen día con todos. Un placer verlos. Buen día, Claudio. Hola, Gustavo. ¿Cómo les va? Buenos días. Pablo. ¿Cómo andan? ¿Cómo estás, Clau? ¿Bien y vos? Todo bien. Todo bien, Clau. ¿Quién es Pablito? Doctor Bazán. ¿Eh? Por supuesto. Pablito Bazán. Alejandro ahí. Hola, Alejandro. ¿Cómo estás, Pablo, Ale? ¿cómo va? ¿Cómo estás, Ale? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Todo bien? Sí, todo. Bien, todo bien. Andamos. Seguro. Todo. ¿Qué dice? Todo. Vamos a guardar unos minutos que terminen de ser aceptados. Ahí está. Yo acepté todo lo que está. Hola Pablo. Hola, Jorge. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Aceptado, ¿no? Tomás, Matías. ¿Todo bien? Tomás y Matías. Ahí. Perfecto. Bueno, ahí se siguen uniendo. Bueno, Luis, tenés todo en puerta. Todo ok, ¿no? Bueno, Doc, sí, creo que sí. Espero que no falle la conexión. Bueno. Héctor, todo en orden, ¿no? Hola, hola. Hola, José, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Todo bien, José, todo bien. ¿Hay distancia social ahí? ¿Hay distancia social? Sí, hay barbijo. Hay barbijo, está bien entonces. Hay barbijo y hay anticuerpos que ya nos chequeamos mutuamente. ¿Tiene positivos? ¿Tiene anticuerpos? No, quiero decir, ya nos chequeamos y estamos los dos negativos, por eso estamos compartiendo a menos de 1 metro. Ah, está muy bien entonces. ¿Qué día para un mate con tortas fritas? Sí, acá en Buenos Aires está lloviendo, hace un clima cuasi invernal, pero bueno, lindo también, ¿no? Sí, claro que sí. Espero que llueva también en el resto, en Córdoba y demás, que está haciendo falta que con el tema de los incendios y todo eso. Sí. Ayer hablé con la presidente de la MR y me dijo que estaba lloviendo, pero poquitito. Pero bueno, es mejor digamos, que el calor agobiante que estaba en estos días. Sí. Bueno. Así que, ¿cómo es esto? Tener participante. Se siguen uniendo, así que en un minuto tomamos 5 minutos Sí, tranquilo. para esperar a que se sigan uniendo y ya largamos.
Hola, buenos días. Hola, Hola, Gus. Gustavo. Un placer ¿Cómo verlos, estás? amigos. ¿Cómo están? ¿Todo bien, Gus? Todo bien. Ahí está, ahí los tengo a todos. Bueno, ya transcurridos los primeros 5 minutos, vamos a dar inicio a esta nueva oportunidad de Ateneo Interhospitalario de la Sociedad Argentina de Cirugía Torácica. En esta oportunidad van a participar el Hospital Luis Güemes de Aedo, el Hospital Ángel Padilla de San Miguel de Tucumán y el Hospital Regional Privado de San Carlos de Bariloche. Vamos a empezar con la presentación del caso del Hospital Luis Güemes de Aedo. Así que Luis, doctor Jorge, cuando ustedes dispongan. Bueno, Doc, ¿me habilita para compartir? ¿Puede? Estamos dispersos. Ahí estoy compartiendo, Luis. Estoy inhabilitado para poder... Ah, bueno. Inhabilitado. A ver. La pantalla está habilitada, pero no sé por qué no pueden entrar. Porque acá dice pantalla de la Sociedad Argentina de Cirugía Torácica. No, Pablo, a ver. habilitalo de vuelta a ver si pueden entrar ahí. Ahí te habilité de vuelta, Luis. A ver, fíjate. Sigo apareciendo inhabilitado, Doc, perdón. Doctor, debe salir de compartir su pantalla y volverlo a habilitar, porque está compartiendo su pantalla. Claro. Tenés que poner habilitar, compartir pantalla. Ahí, Luis, ¿tenés posibilidad? No, Doc, Ahí. sigo inhabilitado. ¿Apretaste el icono que dice compartir, Pablo? Sí, estoy compartiendo. Y a ver si puede entrar otro de los que... Doc, ahí tendría que ir a seguridad y en seguridad habilitar compartir pantalla al resto de los participantes. Porque ahora estamos viendo todo su pantalla. Eso es lo que yo decía. Ahí está, ahí está. ¿Ahí puede? No, me sigue apareciendo inhabilitado. Lo que pasa es que tiene que dejar de compartir la suya para podernos habilitar el resto. Ahí está, ahí te mandó escrito Roldán la forma, Pablo. Bueno.
Yo no puedo porque, a no ser que, a ver, ¿podés poner de host a otro? No. De anfitrión, ¿podés poner de coanfitrión a Roldán, que tiene mucha experiencia? Sí, a ver, espera. Ponelo de anfitrión a Roldán. Hola, Francisco. ¿Qué le vengo yo? Doctor, si va arriba, se va a abrir, lleva el cursor hacia arriba y se tiene que abrir una ventanita que va a dice dejar de compartir. Si usted deja de compartir la pantalla y ya deja habilitado, ahí el Webex va a poder compartir. Si usted sigue compartiendo, es imposible que entre un nuevo host, digamos. Ahí, no. Y si no, la otra es salir ahí, bien. Y ahora tendría que poder compartir. Y la que quiere compartir, ¿cuál quiere compartir? Ahora sí. Fíjate ahí, Luisa. Ahora sí. Estamos, me parece. Perdón, gracias. Gracias, No. Héctor. Perdón, un momento. Igual, ¿sabes qué? Quédate, si lo tenés más claro, quédate. Bueno. Si lo tenés más claro. Buen día con todos, es un placer en realidad verlos, agradecerle a la sociedad que ha permitido en estos tiempos complicados todavía continuar con los ateneos interhospitalarios. Así podemos escuchar opiniones de diferentes servicios y aprender de las mismas opiniones sobre los manejos que tenemos, de los pacientes que estamos presentando. Mi nombre es Luis Zambrano, soy parte del equipo de cirugía torácica del Hospital de Aedo, cuyo jefe de servicio es el doctor Jorge Reilly. A continuación le vamos a presentar un caso clínico, el cual queremos compartir y esperamos que sea de interés y de su agrado. Nuestro paciente se trata de un masculino de 40 años, de 43 años, que refiere como antecedentes un absceso glúteo, de lo cual hizo una fascitis necrotizante, requiriendo toalete quirúrgica cada 48 horas, esto hace 10 años, y durante aquella internación intercurrió con una trombosis venosa profunda, lo cual requirió de la colocación de un filtro de vena cava. El paciente consulta con nosotros refiriendo disnea clase funcional 3 y toracodinia derecha de 3 meses de evolución. Además acota que durante aquella internación le dijeron que no se le pudo sacar el filtro de vena cava debido a que el mismo se había desplazado. Ante esta situación se realizó una radiografía del tórax en la cual se constata la presencia de una imagen en el campo pulmonar derecho, de una radiopacidad que en el campo pulmonar derecho contiene, debido al antecedente, da la impresión de que se trata de un elemento metálico. Ante esta situación, y con el antecedente clínico del paciente, ¿ustedes cómo continuarían su evaluación? Tomografía. Angiotomografía. Un segundo, ahí salen las Perdón. Importante la dirección. Hace varios días aquí, son 7 días ya de ocupación de Igualmente va a decir eso. Me dijo a los 90.000 El paciente está ahí, yo ya lo voy a esperar, hablé con usted. Sí. La mujer aquí. Tendría que seguir la evaluación. Bien, al igual que bueno, las respuestas fueron variadas, nosotros decidimos continuar la evaluación de nuestro paciente, realizamos en primera instancia una tomografía de tórax, en la cual se constata la presencia a nivel del campo pulmonar inferior derecho de un elemento de densidad metálica ubicado sobre el mismo, con lo que nos llamaba un poco la atención, era una alteración por lo que nosotros queríamos de la perfusión a nivel del campo pulmonar inferior. Como se ve acá en la imagen, la presencia del elemento de densidad metálica.
Hicimos asimismo una reconstrucción vascular del árbol vascular del campo pulmonar, en la cual se constata la presencia de la imagen de densidad metálica que daría el aspecto de un filtro de vena cava, que tenía una posición muy particular con el extremo cefálico ubicado hacia el parénquima pulmonar y las puntas o las patitas, por así decirlo, del filtro hacia el ilio pulmonar. En esta reconstrucción tridimensional del árbol vascular se aprecia un poco con más claridad la posición en la cual tiene el filtro, ubicada con su extremo cefálico hacia el parénquima pulmonar. Al igual que muchas de las respuestas, nosotros también decidimos, las respuestas fueron todas las anteriores, nosotros decidimos hacer una evaluación por un servicio de hemodinamia. La respuesta fue que ellos descartaban alguna conducta por parte de la especialidad, debido al tiempo de evolución que tenía el filtro a nivel de la vía pulmonar y la posición en la cual se encontraba. Nos recomiendan valorar otro método alternativo para poder realizar algún tipo de conducta. Sí, decime, Luciano. Y con la respuesta que tenemos del servicio de hemodinamia, ¿ustedes qué otra conducta hubiesen adoptado? Sí. Ahora van a ser las alternativas. ¿Figura buscar otra Silvana es la que lo hemodinamia? Nosotros para hacer la nueva votación. ¿Y ahora? ¿Listo? No, eso quiere. ¿Silvana? No está. Ah, bueno, porque la están llamando de tecnología. ¿Cómo hago para bloquear ese audio que me está apareciendo? Alternativa. Hablando. Puede ser. ¿Quién está hablando? Está hablando, ¿viste? La votación. Por favor, cierren los audios que no son ni los hosts ni los que están presentando, porque hay mucho ruido atrás. Sí, ya lo silencié, José. Bien, respecto de la conducta, bueno, nosotros escuché, perdón, no alcancé a escuchar quien preguntó, pido mil disculpas por eso, pero de valorar otra, solicitar otra interconsulta por otro servicio de hemodinamia, nosotros también nos tuvimos en cuenta, hicimos la valoración vía telefónica debido a la situación, y nos dijeron también lo mismo, de que teníamos que optar tal vez por otro tipo de conducta para poder tomar algún tipo de conducta quirúrgica. Nosotros optamos por la cirugía, al igual que la mayoría. Realizamos una espirometría, tenía un funcional respiratorio con un FEXUP 1 de 2,50 litros, una capacidad vital de 3,49. Lo que sí hicimos fue un centellograma pulmonar, en la cual nos hablaba que existía un déficit de la perfusión a nivel del campo pulmonar inferior derecho. Realizamos una valoración por el servicio de cardiología del hospital, que nos decía que tenía un riesgo cardiológico grado 2, y optamos por la cirugía. Previo a la cirugía, a través de nuestro arco en C, hicimos un poco de radioscopía, constatamos la presencia del filtro, con el extremo cefálico del filtro hacia el parénquima pulmonar, y con las patitas del mismo ubicado hacia el ilio pulmonar. Entonces, en ese momento, la realidad es que surgía otra interrogante. ¿Qué abordaje sería el ideal para poder llegar a resolver a este paciente? Y es la misma pregunta que le transmitimos a ustedes. Bien, esperamos un momento por porcentaje de la votación y continuamos. Bueno, es un abordaje dividida, tiene un 67% del abordaje convencional y 33% de traboscópico. Nosotros optamos por un abordaje convencional, realizamos una sparing-toracotomía con conservación y preservación del componente muscular, para poder tener, nos parecía una cuestión de experiencia del equipo también, nos parecía que era mejor tener control proximal y distal
de la arteria. Al momento de hacer la incisión y abierta la cisura, constatamos que a nivel de la arteria pulmonar, como se ve, no sé, espero que se logre apreciar bien en el video, la presencia de las puntas del filtro de la vena cava con cada latido sobre la arteria pulmonar. Y en ese momento surgía otra disyuntiva, que era qué conducta sería la correcta. Y le transmitimos también la misma pregunta para ustedes, esperamos su respuesta. Ahora va a salir la pregunta. A mí me encanta tu video. El abordaje prescribiría una arteriotomía y extracción, lobectomía o optarían por otro tipo de conducta. Miramos la evaluación. Bueno, la arteriotomía extracción un 62% y la lobectomía un 38%. Bueno, nosotros en primera instancia, al igual que todos ustedes, también optábamos por una arteriotomía y extracción del filtro. La realidad es que debido a la obstrucción que tenía, el mismo nos resultó muy difícil poder hacer la extracción después de haber hecho la arteriotomía, así que optamos por una lobectomía inferior derecha. Como podrán apreciar en el video, había hecho sobrecrecimiento endotelial del mismo debido al tiempo de evolución sobre la arteria pulmonar inferior, lo cual nos costaba muchísimo, teníamos un miedo de un desgarro de la misma y no poder tener control vascular, así que optamos por la lobectomía. La realidad es que una vez con la pieza afuera costó mucho desprender al filtro, como se alcanza a apreciar, estaba totalmente adherido, así que optamos por la lobectomía en esta circunstancia. Como se ve acá en la imagen, el mismo tenía múltiple componente adherencial, así que nos estaba dificultando la extracción del mismo. Nuestro paciente tuvo una evolución favorable al sexto día de postoperatorio de dado de alta. El mismo actualmente se encuentra prácticamente restituto a Integrum en todas sus actividades, se dedica a la construcción. Parte de lo que nos obligó a la cirugía es que el paciente era un paciente joven, con un buen performance status, que no quería vivir con anticoagulación, que era otra de las opciones que se planteó, y haciendo un poco de la revisión con respecto a que nos parecía que era un caso poco común, el hecho de las migraciones de la filtro de la vena cava, y desde 1973, cuando Moving describe por primera vez la colocación de los filtros en aquellos pacientes con TBP, con trombosis venosa profunda y que no podían ser anticoagulados, y al ser un procedimiento invasivo no está exento de complicaciones. Y estas pueden ser inmediatas o tardías, y la realidad es que la migración del filtro está descrita en el 3% de los pacientes y pueden ser al momento de la colocación o después. Y se conoce como migración al desplazamiento cefálico caudal del filtro de vena cava, mayor a 1 centímetro, y nuestra revisión, por lo menos lo que habíamos encontrado en la literatura, están descritos 83 casos de migración intracardíaca y a únicamente 15 casos de migración pulmonar. La mayoría de los pacientes los refieren consultan por signos referentes con hipoxia, hacen muchas veces disnea y dolor torácico, que era parte de lo que tenía nuestro paciente. Las complicaciones están descritas que pueden ser en la colocación y estas pueden depender del operador, por la colocación de un filtro de tamaño inadecuado en aquellas megacavas que tienen un diámetro mayor a 28 milímetros, o también por un defecto, una falta de apertura del filtro de vena cava, o alejadas, como también ocurre, que está descrito como un efecto vela, que se debe a la obstrucción que provocan los trombos mayores a 2 milímetros, que provocan un desplazamiento del mismo. Esto está descrito en la literatura nacional de un caso de tromboembolismo pulmonar secundario a migración intrapulmonar de filtro de vena cava inferior. Una vez que está comprobada la migración del filtro, la realidad es que lo que se debe actuar es por la extracción, y esta puede ser puede ser de manera endovascular o puede ser de forma quirúrgica. Va a depender de la experiencia del equipo quirúrgico, de las características del paciente, del tiempo de evolución del mismo, y acá una breve salvedad. La mayoría, los artículos que encontramos con respecto a las extracciones de filtro de vena cava hablan de un tiempo de evolución de 5 años. Nuestro paciente tiene un tiempo de 10 años aproximadamente, y otra de los factores que influyen en el hecho de tomar la conducta quirúrgica es la posición del filtro. Si el extremo cefálico, como se encontraba en el nuestro, que se encontraba en posición hacia el parénquima pulmonar, lo ideal era un abordaje quirúrgico,
y el abordaje puede ser o toracoscópico o convencional, como depende va a ser de la experiencia del equipo, de la seguridad del equipo. A modo de conclusión, la realidad es que la migración de los quirúrgicos es una complejidad muy fuerte de literatura nacional e internacional, y que debido a que se trata de un material protésico modificado, se puede plantear la extracción quirúrgica. La forma puede ser endovascular o quirúrgica, y esto va a depender del tiempo de evolución, la posición del filtro, las características del paciente y obviamente de la experiencia del equipo quirúrgico. No me queda más que agradecer nuevamente a la sociedad por el hecho de dejarnos presentar en nuestro caso. Espero que les haya gustado y muchas gracias. Muchas gracias, Luis. No sé si hay alguna pregunta en el auditorio para el equipo del Hospital Luis Aedo, Luis Güemes de Aedo. Hola, ¿me escuchan? Sí, ¿cómo estás, Carlos? Hola. Sí, ¿Qué Carlos. tal? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día a Bien. todos. La verdad que es un caso muy difícil, nunca vi. Seguramente en algún momento se habrá escuchado algo de la migración, pero nunca había visto un caso igual. Llegué un poquito tarde a la presentación, pero bueno, felicito al equipo del Hospital Aedo que, bueno, tuvo la, digamos, la audacia, digamos, de hacer este procedimiento quirúrgico, porque creo que no es nada fácil. Quería preguntarle a quien operó, que yo creo que debe ser así por vía abierta, porque esto no es fácil por videotoracoscopía, sobre todo cuando no hay mucha experiencia, si hicieron un cerclaje, digamos, preventivo del tronco de la pulmonar antes de hacer la arteriotomía, para evitar la posibilidad de un sangrado o un desgarro de la rama esta donde estaba incluido el filtro. No, teníamos, no sé quién está hablando. Ah, ¿cómo te va, Luis Cejas? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? El tema, Carlitos, el tema es que nosotros teníamos una cisura, como vieron, teníamos una cisura completa y teníamos muy buen control proximal y distal de la arteria, se vio en la exposición del video. O sea, teníamos control proximal excelente. Yo creo que esto es una premisa antes de hacer cualquier otro tipo de procedimiento. Creo, algunas veces, obviamente depende de la experiencia del cirujano, que no es difícil pasar el tronco de la pulmonar, tenerla reparada, por las dudas pueda haber una hemorragia o sea un difícil. ¿Con qué la seccionaron a la arteria? ¿Con sutura mecánica o la clampearon y le hicieron una sutura a la arteria? No, clampeamos y se suturó, se ligó. Perfecto, entiendo. La verdad que es excepcional. Yo le aconsejaría que lo publiquen en este caso, está muy bueno. Gracias, doctor. Estamos en eso, gracias, Carlos. Te vas a planta baja. No, me voy a planta baja. Chao, gracias por todo. Gracias a vos, nos vemos. Bueno, ¿algún otro comentario, alguna otra apreciación sobre el tema que tengan? ¿Puedo hacer un comentario? Sí, Mario, por favor. No, la verdad que el caso es excepcional y la verdad que está muy bien resuelto. Mi padre solía decir, lo peor que se puede hacer es la gestión que no se hace. Es decir, que la secuencia es espectacular, porque digamos, yo hubiera hecho exactamente, bueno, yo contesté coincidiendo absolutamente con el equipo quirúrgico, es decir, la posibilidad de la lobectomía era la instancia que vos tenías en definitiva, pero creo que había que tirarse un lance a tratar de abrir la arteria y ver si se podía sacar. Creo que la secuencia es impecable, me parece que la secuencia fue muy bien resuelta, lo felicito. Muchas gracias, doctor Branda. Gracias, Mario. ¿Algún otro comentario de la audiencia? Bueno, vamos entonces a pasar a la próxima presentación del Hospital Ángel Cruz Padilla de San Miguel de Tucumán. Ahí tiene que tocar lo que quiere qué cosa quiere preguntar de él. Muy bien.
Sí, se ve perfecto, Alejandro. Buen día, mi nombre es Alejandro Queso, soy residente de cirugía torácica del Hospital Ángel Padilla. Quería darle las gracias a la sociedad por permitirnos participar. Voy a presentar el segundo caso. Se trata de un paciente masculino de 57 años de edad con antecedente de una embolectomía arterial del miembro superior derecho hace 20 años aproximadamente. Es deportista e integró el seleccionado nacional de vóley. Actualmente lo sigue practicando de profesión médica y cuyo motivo de consulta fue alopecia y parestesia del miembro superior derecho. Al examen físico tenía palidez de miembro y ausencia de pulso. Se realizó un Doppler de miembro superior, se diagnostica una oclusión arterial, se realiza una embolectomía de urgencia y se retira coágulo con sonda Fogarty y se inicia antiagregación. El paciente recupera la función de miembro y es dado de alta el tercer día. Consulta nuevamente a los 10 días por pérdida de pulso cubital, parestesia de mano, y se realiza un nuevo Doppler, se confirma ausencia de flujo y se realiza una nueva embolectomía de urgencia. El paciente permanece internado con evolución con permanencia de parestesia de mano y ausencia de pulso. Flujo del Doppler muestra un flujo monofásico de baja resistencia. Entonces se empieza a sospechar una patología de base y se solicita un ecocardiograma que se hace a las horas, con el informe que da normal, una arteriografía de miembro superior y se solicita también una tomografía de tórax. En la arteriografía de miembro se observa una dilatación aneurismática de la arteria subclavia y con la maniobra de abducción se observa la interrupción del flujo. Vamos a la primera pregunta. Entonces, ante esto, ¿cuál es la sospecha diagnóstica? Síndrome de opérculo torácico, síndrome de robo de la arteria subclavia, una embolia cardiogénica, tromboembolismo secundario de arteriomatosis. Bueno, como todos ustedes, nosotros también hemos enfocado el síndrome torácico. Nos queda pendiente la tomografía, y en la tomografía se observa la presencia de una formación ósea que es saliente de la última vértebra cervical, ausente en el lado contralateral, y que tomaba articulación o contacto con la primera costilla. En el corte coronal ya veíamos, decíamos, el diagnóstico de una costilla cervical. Hicimos una reconstrucción ósea, se observa la presencia de la misma. Hay que pasar de pantalla porque está se ve la... ¿Cómo? Ahí está. Ahí se ve la reconstrucción. Ante el diagnóstico, vamos a la segunda pregunta. Entonces, teniendo en cuenta el diagnóstico básico por la presencia de una costilla cervical más el aneurisma de la arteria subclavia, ¿de qué forma lo abordaría? Infraclavicular, supraclavicular, axilar, o por vía endotorácica, ya sea BAT o uniportal BAT. Nosotros también hemos decidido hacer un abordaje supraclavicular. Se realizó una incisión de aproximadamente 4 centímetros a 1 centímetro lateral del esternocleidomastoideo, 1 centímetro por encima de la clavícula. Se diseca el espacio cerebral subcutáneo, se reseca el tejido adiposo,
se identifica el nervio supraclavicular, se lo repara el mismo, se identifica el músculo homoioideo, se secciona el mismo, se identifica el escaleno anterior y se secciona el mismo hacia lateral, vamos hacia medial, perdón, la presencia del nervio frénico, el cual se lo repara. Una vez seccionado el músculo escaleno anterior, identificamos la presencia de la formación ósea correspondiente a la costilla cervical, la cual fue resecada en forma segmentaria y fraccionada con gubia. No hemos logrado una buena imagen por la incisión era pequeña, entonces el instrumental entraba justo. Inmediatamente por debajo de la formación ósea teníamos la presencia del aneurisma de la arteria subclavia, se realiza una arteriotomía del mismo, se identifican trombos murales, se extraen los mismos y se instrumenta con sonda Fogarty, se extraen los coágulos y se realiza la arteriotomía. En la arteriotomía ya apreciamos la formación, la destrucción de la pared de la arteria con el engrosamiento del mismo. Se procede, antes de realizar el cierre de esto, se procede a realizar la resección de la primera costilla, también se la realiza con gubia y en forma fraccionada, y por último se repara el defecto vascular con una prótesis de PTFE y se cierra por planos. Estos son los fragmentos de la arteria resecada, con los émbolos, y en la radiografía de control postoperatorio, donde ya vemos la resección parcial de la primera costilla y la ausencia de la costilla cervical. El paciente ha tenido una buena evolución en el postoperatorio, alcanzó un RIN de 2,8 al cuarto día y fue dado de alta, permaneció en rehabilitación y fisiatría por parestesia de mano, y actualmente sigue todavía en rehabilitación por parestesia de mano. Vamos a hacer una pequeña reseña. Por definición, el síndrome perculotorácico es un conjunto de signos y síntomas secundarios a la compresión de estructuras del plexo braquial o del sistema venoso o del sistema arterial debido a anomalías óseas o musculares que estenosan el opérculo torácico. Y ya en esta misma definición está la clasificación. Lo mismo se clasifica en aquellos que son de componente nervioso, que se dan en el 97% de los casos, en aquellos que tienen compromiso del sistema venoso, en 2% de los casos, y el compromiso del sistema arterial en el 1% de los casos. Estos son distintos nombres que se le da a la misma patología y en realidad depende, o sea, del conjunto, depende mucho del sitio y la etiología del mismo, ya sea síndrome de salida torácica, síndrome de la costilla cervical, síndrome de la escaleno, síndrome del costo clavicular, síndrome de la hiperaducción del miembro y síndrome de la primera costilla. Y está dado específicamente por el punto donde puede llegar a producirse la compresión, es decir, en el triángulo de Galenos, en el espacio costo clavicular o por la compresión del tendón del pectoral menor. En cuanto a la etiología, la presencia de la costilla cervical se da en el 66% de los casos, y de esta, a su vez, la frecuencia de costilla cervical en la población general es menor o aproximadamente el 1%. Generalmente se da más en mujeres, 75%, con respecto al 25% es hombre, y suele ser bilateral en el 50% de los casos. Las complicaciones arteriales severas se dan en el 6% de los casos. Y de estas, hay una subclasificación de la cual se clasifican en estadios del 0 al 3, donde el 0 es asintomática, el estadio 1 es una estenosis o dilatación podestenótica, el estadio 2 es un aneurisma o trombo mural, y el estadio 3 son aquellos que producen émbolos distales asociados. Entonces, en el caso de nuestro paciente, sería aquel que tiene una complicación arterial severa con un estadio 3. Otras causas otra etiología del síndrome perculotorácico son la hipertrofia muscular, en el 2% de los casos, fractura de clavícula 4%, banda fibrosa 12% y las desconocidas, que bueno, siempre están en todos los síndromes. Complicaciones son aquellas que son complicaciones arteriales, como una embolia o trombosis, espasmo arterial, insuficiencia cerebrovascular en el caso de que tenga compromiso de las arterias vertebrales, las complicaciones venosas, que son el edema de miembro y el tromboembolismo pulmonar, las neurológicas, que son paresia, parálisis y atrofias tenares y hipotenares, como se observan en fotografías, y las complicaciones tróficas, que son las úlceras isquémicas, que pegan a necrosis de estos dedos y posterior a la gangrena de los dedos y manos. El tratamiento, existe un tratamiento médico,
con una tasa de éxito que es bastante variable, del 50 al 90%, y esa variabilidad depende mucho del centro de rehabilitación donde se encuentra haciendo rehabilitación del paciente. Se requiere mucho de un fisiatra bien entrenado en esta patología para que pueda llegar a tener una mejor tasa de efectividad. Y en cuanto al tratamiento quirúrgico, tiene una tasa de éxito para la primera cirugía que va del 75 al 95% de los casos. Para llegar a esta instancia, el paciente tiene que haber pasado primero por un proceso de rehabilitación. Esta tasa de éxito se logra, como ya lo he dicho, con la primera cirugía. En el caso de que se requiera una nueva cirugía, la tasa de éxito no supera el 15%, por lo tanto, se recomienda que la primera cirugía sea la más efectiva. Y para lograrlo, tenemos que hacer los siguientes ítems. Hacer una escalenectomía anterior y media, la resección de la primera costilla, siempre deben reseccionarse todos los ligamentos anómalos y siempre deben resecarse las costillas cervicales que existieran. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias, Alejandro. Excelente realmente la presentación. Muy buena. Y el resumen que hiciste del tema. Sí, Una José. pregunta. La elección de la vía por digamos, las características de la arteria, del aneurisma de la arteria, o siempre utilizan la vía cervical como rutina para el abordaje, que es válida, ¿no? O No, utilizan varios abordajes caso, de las características de que afecte el síndrome del opérculo. No sé si se entiende la pregunta, sí, ¿no? Sí. Y bueno, para este caso específicamente, como tenemos que hacer la resección de la costilla cervical, hacer un abordaje axilar va a ser medio complejo llegar a hacerlo por esa vía. Entonces, siempre que vamos a hacer un abordaje, tenemos que resecar una costilla cervical y hacer la escanelectomía, preferimos hacerla por vía supraclavicular. En caso de que la arteria hubiese estado, solamente que tenido compresión, no hubiese estado dilatada y no tuviesen que tomar una conducta sobre la arteria, ¿utilizan la vía axilar o siempre la cervical? No, usamos la vía axilar en el caso de que no haya que hacer resecciones mayores. O cuando no, en este caso, igual como hemos trabajado en forma conjunta con el servicio vascular que trabaja en conjunto con nosotros, ellos estaban más cómodos haciendo la abordaje supraclavicular para tener un mayor acceso a la arteria, más que nada por el reemplazo que tenían que hacer. Perfecto. ¿Algún otro comentario en la audiencia? Yo quiero hacer una Sí, pregunta. ¿puedo hacer una pregunta? Sí, Joaquín está primero. Sí, Bueno, Joaquín. Sí, lo que llama la atención, es muy interesante el caso y muy buena la resolución, primero. Lo que llama la atención que es un deportista de alto rendimiento, por lo que entendí, que no hubiera tenido una placa de tórax anterior donde le hubiesen visto la costilla cervical. Digamos, es casi la tormenta perfecta, o sea, un voleibolista con el uso que hace de su brazo y con una costilla cervical, medio que estaba predestinado a tener este síndrome de opérculo torácico, ¿no? Y bueno, y encima de profesión Ese médica. es el comentario nomás. Encima, justo encima de profesión médica al paciente, y bueno, no es algo raro que los médicos seamos los primeros pacientes, seguramente hacerse un estudio previo, bueno, no sé, son las cosas, las cuestiones de la vida que ha llegado hasta esta instancia y recién ahora podemos llegar a tener un diagnóstico. Lo que nos hemos preguntado, como él ha tenido ya el antecedente de una embolectomía hace más de 20 años, ¿qué ha pasado en ese momento? ¿Por qué no se ha llegado al diagnóstico en ese momento? Y bueno, eso es algo que nos ha quedado la inquietud porque no hemos podido resolverlo. Porque es médico y se dejó estar, es el peor paciente. Hola. Quería hacer una pregunta. Que primero, obviamente, felicitarlo por el caso. Me parece un caso muy interesante, no fácil de resolver. Bueno, en buenas manos esto se logra. Pero preguntaba si había alguna posibilidad de hacerle una colocación de un stent en la zona de la estenosis y el aneurisma antes de la cirugía. Si había alguna posibilidad de hacer eso, si se había evaluado. Sí se evaluó la posibilidad de poner un stent, pero el problema es que el paciente
había tenido su embolectomía previa, o sea, su embolectomía por la oclusión aguda hace 10 días, vuelve de vuelta con una nueva oclusión, muy sintomático. Entonces, ante la urgencia y la situación aguda del paciente, hacer los trámites para conseguir una stent endovascular y para el tratamiento endovascular nos demoraba por la parte burocrática de las obras sociales. Entonces hemos decidido hacer el reemplazo agudo con la prótesis. Pero la pregunta es entonces, si uno hubiese tenido la posibilidad de hacerle una nueva hemodinámica o locación de stent, ¿eso hubiese sido el primer acto? Sí. Y después sacarle la costilla cervical. Sí, sin duda. Ah, está bien. Bueno, nosotros no nos dedicamos a esto, pero me pareció que podía ser razonable eso. Sí, el servicio de hemodinámica con el que trabajamos, el cirujano vascular con el que trabajamos, tiene amplia experiencia en la parte de hemodinámica y de hecho resuelve la mayoría de los casos por esa vía, pero bueno, siempre están los problemas de la parte burocrática, las obras sociales, que en los casos agudos nos dificultan mucho poder contar con las prótesis, con las endoprótesis. Doctor Mario. Sí, bueno, es muy interesante, digamos así. En mi caso estuvo muy bien resuelto y realmente por un tajito muy chiquitito. El mío es un comentario y una pregunta al final, digamos así. Cuando se presentan las opciones axilar, como dijo Menéndez, digamos supra, infraclavicular, el profesor Ayas, el viejo profesor Ayas del Santoyani viejo, digamos así, él comentaba, digamos así, que se podían resecar los 2/3 internos de la clavícula y preservando, digamos, simplemente la articulación escapulohumeral era suficiente. Entonces, ante la limitación, digamos, del campo quirúrgico, la pregunta sería, digamos, si no habían pensado en algún momento de resecar los 2/3 internos o por lo menos 1/3 interno de la clavícula para tener mejor acceso a una zona que es complicada y que siempre uno elige, que el axilar, que esto, que el otro, no solo para resolver la costilla cervical, sino la primera costilla, digamos, ¿no? Porque me pareció que los tramos chiquititos me parece que se quedaron un poquito cortos y no sé si no repetirá a lo mejor a futuro una oclusión ahí. Aunque claro, se cortaron los escalenos y todos los ligamentos. Así que la pregunta es esa, digamos, con respecto a la clavícula, que si lo pensaron en algún momento de resecar la clavícula, de una complicación intraquirúrgica. La verdad que no hemos planteado la resección de la clavícula. Cuando al abordaje hemos identificado, como lo he dicho, la costilla cervical, la hemos resecado completamente y se procede después a la resección de la primera costilla. Se amplió bastante el campo. Algo que no lo he dicho en la presentación, hemos abierto la cúpula pleural y hemos puesto un tubo de tórax para drenar todo lo que sea colecciones o hematomas hacia el espacio pleural y evitar posible fibrosis después. En ningún momento nos hemos planteado la resección de la clavícula. Gracias. Bueno, muy interesante realmente, Alejandro, Héctor, porque bueno, justamente hay un compromiso neurológico y vascular severo y la resolución, como muestran los resultados, ha sido sumamente satisfactoria. Muchas veces hemos visto en los congresos que hay un abordaje videotoracoscópico. En el último congreso, el doctor Los Artales de España presentó su casuística al respecto, pero teniendo en cuenta la eventualidad de la resección arterial y el reemplazo protésico, creo que adoptaron el abordaje más seguro en ese sentido, ¿no? Sí, quería destacar que la cirujana fue la doctora Chalfun, que está acá en el Zoom, y la verdad que lo resolvió muy bien, y bueno, con el apoyo del doctor Fernández, que es el cirujano cardiovascular que nos acompaña como formando parte del equipo. La verdad que es muy interesante y la verdad que lo resolvió muy bien. Yo quería hacer un comentario, Pablo, si se puede. Sí, José, por favor. Me gustó mucho el caso. La verdad que el abordaje cervical me parece que es clave para este paciente, que tenían que hacer un abordaje de la arteria y hacer la resección de la arteria y el tratamiento de ese aneurisma. Pero lo ideal, habitualmente en los síndromes de opérculo torácico, es la resección de la primera costilla, y el abordaje videotoracoscópico es una opción muy,
muy estética y que tiene muy buenos resultados. ¿Ustedes hicieron resección de la primera costilla, Héctor? ¿Hicieron parte de una resección parcial de la primera costilla o fue completa? No, resección parcial. Exacto, fue una resección parcial. ¿Puedo aportar algo? Pero, Sí, Jorge. Sí, Jorge. Bueno, primero felicitarlo a la gente del Hospital Padilla de Tucumán por la resolución del caso, y segundo, creo que el síndrome del opérculo torácico es una patología frecuente y que realmente se presenta poco en nuestros congresos, y sinceramente nosotros en nuestro servicio de que es vascular y torácico, el opérculo torácico todos los años. Con respecto a la vía, no tengo ninguna duda que la supraclavicular les dio un campo perfecto para poder solucionar la patología arterial que tenía el paciente. La vía axilar también la hemos usado, y con respecto a la vía videotoracoscópica, realmente me deslumbró verla en manos de los certales, y también Estela Jaramillo presentó en un congreso iberoamericano también su experiencia de Colombia, pero el instrumento es muy dificultoso, no sé si alguno tiene experiencia en la Argentina, y realmente se corta, Jorge. Tenés que tener un costo, tenés que contar con instrumental adecuado, un costótomo videoscópico, que es realmente carísimo lo que va a instrumental para poder sacar la primera costilla videoscópica. No es fácil hacerlo. Uno tiene experiencia en Argentina. Y la otra consideración que hay con esto, el síndrome del opérculo torácico, es que hay una parte que hay que cuidar mucho, que es el consentimiento informado de este tipo de pacientes, porque muchos recidivan y muchos tienen recaída. La complicación, quedan con parecias o quedan con situaciones plexuales o nerviosas que persisten a veces después en el posoperatorio. O sea, hay que tener mucho cuidado con esto. Nosotros lo que hemos visto mucho también en deportistas es la trombosis del axilar, o sea, que es un síndrome de Payet-Schroeder, que se resuelve también con la escalenectomía y con la resección de la primera costilla. Felicitaciones al Hospital Padilla nuevamente por el caso, que es muy bueno. Muchas Y gracias. muy bueno el caso. Y mi pregunta iba dirigida a que, precisamente a lo que dijeron, digamos, hay que adaptar el abordaje y la resolución a la necesidad del paciente. Si en este caso se necesitaba resolver el aneurisma de la arteria, evidentemente la mejor, por lo menos para mi opinión, ¿no?, era la vía supraclavicular. Y como decían Pablo y Jorge, la verdad que el video que presentó Miguel en el último congreso es espectacular, pero se requiere de un instrumental muy especial, y él directamente aborda la primera costilla y saca la primera costilla sin ningún otro gesto. La verdad, felicitaciones, muy bueno. Gracias. No sé si hay alguna otra apreciación en la audiencia. Bueno, vamos entonces a pasar al tercer caso, que lo va a presentar el doctor Matías Lescano del Hospital Regional Privado de San Carlos de Bariloche. Hola, ¿qué tal a todos? A ver si ahí comparto. Hola, Matías. Hola, ¿qué tal? No sé, estoy en... Bien. ¿Ahí se puede ver o no? No te tengo todavía. ¿Ah? Estamos viendo tu pantalla, pero no la presentación. ¿Ahí? Ahora sí. Bien. Ahí sí, Matías. Bueno, gracias a todos, gracias por la invitación. La verdad que es un placer poder compartir experiencias. Y sobre todo, bueno, felicito por la integración que hacen a nivel de las provincias, ¿no?
La verdad que es importante poder compartir este momento. Bueno, les cuento un poquito, yo estoy hace poco, casi 2 años acá en Bariloche, trabajo en un hospital privado regional, y hace solo 6 meses pude lograr entrar en el hospital zonal también, siendo el primer cirujano de tórax acá en el hospital, así que bueno, es todo un desafío estar acá. Vamos a pasar al caso clínico. Este es un paciente de sexo femenino, 82 años, antecedentes de hipertensión arterial, apendicectomía y colecistectomía. Esta es una señora que vive, o sea, con un bajo umbral, digamos, de alarma en una zona rural. Comenzó con un dolor abdominal en el hipocondrio derecho de una semana de evolución, sin defensa ni dolor a la descompresión. Se le pide una radiografía de tórax, donde se evidencia una opacidad a nivel del campo inferior derecho pulmonar y unas lesiones calcificadas a nivel de la silueta hepática. Entonces, con esto viene la primera pregunta, ¿qué estudio solicitaría? Entonces, tendríamos una ecografía abdominal, una tomografía de tórax o una girobroncoscopía. Bueno, estamos todos de acuerdo en que le pedimos una tomografía. Estudiando, o sea, revalando el caso, encontramos una radiografía hace un mes previo, que es esta donde no se evidencia la opacidad. Esta es la actual. Y esta es la tomografía. La ventana mediastínica, nos evidencia una lesión quística, 2 lesiones quísticas a nivel hepático. En la ventana de parénquima vamos a evidenciar esta lesión en todo el lóbulo inferior prácticamente, y las lesiones hepáticas. En corte sagital vemos todo el compromiso del lóbulo inferior en contacto íntimo con el lóbulo medio. Y en los cortes coronales, evidenciando también toda la lesión también quística, abombando el diafragma. La paciente luego de esto hizo un episodio de tos y presentó bilirubina con desaturación, hipotensión, requerimiento de pase a terapia intensiva. Una radiografía posterior a este episodio se evidencia a nivel del campo inferior derecho esta lesión quística a nivel pulmonar con un nivel, ante esta instancia, ¿qué conducta adoptaría?
Ahí salió, bueno, la mayoría opta por el tratamiento quirúrgico. De ser así, ¿qué tipo de abordaje? Nosotros optamos por un tratamiento quirúrgico, pero ¿qué tipo de abordaje realizaría? Dos tipos de abordaje a elección, ¿cuál sería el más indicado para este caso? Osito. Vamos para que terminen de votar. La mayoría votó por un abordaje por toracotomía, que es el abordaje que nosotros optamos, ¿sí? En primera instancia, en realidad, nosotros realizamos una filobroncoscopía, ¿sí? Donde evidenciamos en todo el árbol bronquial abundante bilis, ¿sí? Y sobre todo hicimos un lavado, aspirado abundante, y encontramos, sobre todo en el segmento anterior del lóbulo inferior derecho, salida de bilis. Ahí se puede ver la salida del material bilioso. Realizamos lavado, aspirado, acá no está de forma completa la filobroncoscopía por cuestiones de tiempo. Luego realizamos la intubación selectiva y lo que decidimos hacer es intentar hacer un abordaje por videotaracoscopía, el cual no logramos por múltiples adherencias y tuvimos que realizar una toracotomía axilar. En ese momento tuvimos que hacer una decorticación para liberar todas las adherencias pleuropulmonares y evidenciamos a nivel del lóbulo inferior una masa quística que pudimos despegar del lóbulo medio con una fisura bastante completa, y encontramos a nivel, ya llegando en la cara diafragmática, liberando las adherencias, se produce la apertura de la lesión quística pulmonar con salida de líquido purulento. Se realiza el aspirado, en ese momento también hubo salida de líquido purulento a través del tubo endotraqueal, con aspiración de las secreciones por el anestesista. A nivel diafragmático encontramos el orificio y pudimos ingresar al quiste, que realizamos lavado abundante y no se encontraron ningún tipo de membrana. A nivel pulmonar realizamos la resección atípica de esta lesión quística, y en el diafragma, previo a colocación de drenaje en el quiste hepático, ¿sí? Realizamos una sutura diafragmática en 2 planos. A nivel pulmonar dejamos un drenaje pleural y luego se realiza el cierre de la toracotomía. La paciente, este es el postoperatorio inmediato, que hasta ese momento estaba bien, pero en el postoperatorio tuvo un postoperatorio tórpido, o sea, con evolución desfavorable, nunca pudo salir del respirador, presentó injuria pulmonar, falla renal, y a los 10 días postoperatorio fallece la paciente. Buscando un poco la literatura en general de hidratidosis, el Echinococcus granulosus, como saben todos, es la principal agente acá a nivel de América Latina.
Argentina, Bolivia, Brasil y Perú y Uruguay son los principales países. La localización hepática es la principal, entre el 50 al 70%, y un 20 a 30% pulmonar. Luego se puede, en algunos casos, presentar la concomitante presentación hepatopulmonar, en un 4 a 20% de los casos. Y en cuanto al, buscando la bibliografía del manejo quirúrgico de la fístula biliobronquial, la verdad que no hay mucho publicado, pero principalmente las causas de estas fístulas son traumáticas. Otras pueden ser post-hepatectomías, y bueno, las principales por infecciones son las ciatídicas. Los síntomas son biliptisis y dolor torácico abdominal. El diagnóstico se requiere en algunos casos por la biliptisis, y si no, hay que realizar una tomografía, ¿sí?, donde se ven los quistes hepáticos en contacto con el diafragma, y en el esputo o en umbal la búsqueda de Folex o pigmentos biliares. Procedimientos prequirúrgicos que se pueden realizar es la ecografía para localización de la lesión hepática y evidenciar si hay o no dilatación de la vía biliar. La CPRE puede visualizar la fístula, drenar la vía biliar, y además pues, se pueden realizar la extracción de membrana. La fibrobroncoscopía puede servir para la aspiración y lavado y la localización también de la fístula. Este es un algoritmo que presentan en este trabajo, donde ante la presencia de biliptisis, ¿sí?, solicitar una tomografía, ecografía y eventualmente una colangioresonancia, y acá la divide en dos momentos: si tiene obstrucción de la vía biliar o no tiene obstrucción de la vía biliar. Si hay obstrucción de la vía biliar, el tratamiento es hacer una CPRE con esfinterotomía, ¿sí?, y si de ser necesario, colocación de stent. Si luego de eso el paciente puede ser operable, bueno, adaptar todas las medidas de antibióticos, kinesiología, manejo hidroelectrolítico y calórico, y llevarlo a cirugía. Si el paciente es irresecable, tratar de continuar con tratamientos endoscópicos. Y si no hay obstrucción de la vía biliar, directamente el tratamiento es quirúrgico. En la cirugía lo que está recomendado es el abordaje, todos concuerdan en que tiene que ser una toracotomía. En muy pocos casos, algunos describen videotoracoscopía. La liberación de adherencias pleuropulmonares, diafragmáticas y aspiración de la cavidad hepática. El tratamiento de la lesión pulmonar depende del tamaño y cuánto esté comprometido el pulmón, y realizar una resección en cuña, segmentectomía o lobectomía. Hay algunos casos publicados que hacen neumonectomía. El tratamiento de la lesión hepática es el drenaje, y por último, la rafia diafragmática. Hay algunos casos publicados de una experiencia de 7 años, donde encontraron 13 casos, todos de fístulas biliobronquiales, de quistes ciatídicos, todos fueron tratados por toracotomía, tienen un 15% de mortalidad y 15% de morbilidad. Otro caso francés, esto fue previo, o sea, antes del 2000, donde había más casos debido a que no existía el tratamiento médico. Publicaron 63 casos, todos también tratados por toracotomía, con un 14% de mortalidad y 13,5% de morbilidad. ¿Qué conclusiones? Bueno, es una entidad poco frecuente, en realidad ronda entre el 3 y el 5% de las complicaciones de los quistes hepáticos, tiene una alta mortalidad, el abordaje de elección es la toracotomía, y acá pongo entre comillas la videotoracoscopía. Yo creo que no encontré trabajos publicados por videotoracoscopía, tratamientos de las fístulas biliobronquiales. Sí hay casos publicados del tratamiento de quiste hiatídico pulmonar por videotoracoscopía, e incluso los últimos trabajos avalan esta vía de abordaje. Hay que tratar las lesiones de los 3 niveles. Tenemos el nivel abdominal, diafragmático y pulmonar. Y por último, esto es algo que encontré, que lo que tenemos que hacer es notificar los casos.
Lo que no encuentro y no se encuentra registro es a nivel nacional. No tenemos registro nacional y esto es en gran parte debido a que los cirujanos no nos encargamos de notificarlos al Ministerio de Salud. Así que esto es algo para tener en cuenta. Desde ya, muchas gracias por la invitación. Bueno, si alguno tiene alguna pregunta. Muchas gracias, Matías. Excelente. Estaba el doctor Pedro Fulone para hacer un primer comentario. Pedro. Está con el micrófono apagado, doctor. No. El micrófono, Pedro. Ahí está. Pedro. Sí, Pedro. Buenos días a todos y gracias por permitirme participar. Bueno, el tema, primero felicitar a los autores por el trabajo, estoy muy de acuerdo con la vía de abordaje. Lo único que en uno de los ítems había puesto drenaje percutáneo inicial, porque había visto paciente que creo que era 82 años, en las placas anteriores se veía evidentemente la calcificación del quiste hepático y eso era en su evolución un tránsito no torácico y evidentemente iba a pasar lo que ustedes vieron en la sintomatología de la biliptisis. Entonces, una de las cosas que digamos, ¿por qué puse el drenaje percutáneo? Porque si la paciente no tiene una hemorragia, una hemoptisis o una hemorragia hepática manifestada a través de la vía aérea, junto con la biliptisis, posiblemente el drenaje percutáneo del hígado podría haber puesto en una condición mucho más estable para que el paciente posiblemente pueda tolerar mejor la cirugía. No quiere decir que en estos casos el porcentaje de mortalidad esté abajo, porque tal cual lo presentaba en la bibliografía, es así, está a veces entre un 15 a un 18% de la mortalidad en el tránsito abdominal torácico, porque evidentemente es una patología grave. Y bueno, la conducta está bien, en el sentido de excelente, porque bueno, la toracoscopía es muy difícil poder realizarla porque uno ya tiene fusionado en el tránsito el hígado, el diafragma, el lóbulo inferior del pulmón y bueno, la esterilización a nivel bronquial. Y hacer todo eso por una vía mini-invasiva es prácticamente casi imposible. Lo mismo que el abordaje abdominal del quiste cuando está totalmente fusionado. Pero bueno, es una de las alternativas que uno puede tener cuando aborda a estos pacientes, la posibilidad de un postoperatorio complejo. Bueno, la verdad que bueno, los felicito por la presentación del caso y bueno, la vía de resolución es la correcta la que se hizo, aunque digamos, el resultado final pudo no ser el deseado, pero bueno, había que ver cómo estaba la paciente y la urgencia de haber realizado la cirugía que lo condujo a tomar la conducta, ¿no? Muchas gracias, doctor. Tomás Núñez también quería hacer un comentario. Tomás. ¿Qué tal? Buen día. Mira, hace muchos años el doctor Servio en el hospital con Eduardo Anguise de cirugía general manejaron un caso que era prácticamente calcado de la única diferencia era el mejor estado general del paciente. El drenaje biliar, ¿viste en el algoritmo que mostró el doctor Lescano? Para mí el drenaje biliar de alguna manera es imprescindible porque si vos tenés la vía biliar conectada a algo que tiene presión negativa, como la vía aérea o algo que esté en el tórax, por más que vos, por más que la vía biliar esté expedita, la bilis siempre se va a ir para el tórax. Eso es una cosa que nosotros lo vimos en su momento con el paciente que nos tocó, que efectivamente tenía la vía biliar expedita, y así todo, una de las formas que encontró el doctor Languise de disminuir la bilioptisis, que la disminuyó de forma bastante importante, fue colocarle un tubo de Kerr al paciente. En ese momento era más o menos lo único que había. Se le colocó un tubo de Kerr, el paciente le bajó la bilioptisis al 90%, y después se operó en una cirugía muy similar a esta, en la cual nos dimos cuenta desde el primer momento que no había ningún lugar para la videotoracoscopía porque las adherencias
eran una cosa inmanejable y terminó la cirugía con una lobectomía media. Y bueno, la misma cirugía que hizo acá el doctor, con la única diferencia que el paciente estaba en mejor estado general y anduvo mejor por eso, nada más. Pero el drenaje de la vía biliar lo consideramos en ese momento imprescindible por el tema de la diferencia de presiones. Pablo. Sí, Jorge. ¿Puedo hablar? Sí, ¿Puedo Jorge, hablar? por favor. Estoy hace rato, ¿eh? Pablo, estoy hace rato, ¿eh? Bueno, Mario. Adelante, Mario. Bueno, mira, evidentemente no estoy de acuerdo en la gran mayoría de las cosas, pero bueno, el tema les puede ocupar el resto del Ateneo, ¿no? Así que no sé si Reilly quiere hacer el comentario antes, pero cuando era muy joven, hace más o menos 40 años, presenté la monografía a cirugía torácica sobre hidatidiosis hepática a evolución torácica. Así que hay una monografía en la facultad del año 80 mía, que debe ser un topo así, de hidatidiosis hepática de evolución torácica. Primer punto. Segundo punto, en varias ocasiones de las reuniones de la Sociedad Presencial de la Sociedad de Cirugía Torácica, presenté varios casos de estos tipos, digamos, de hidatidiosis hepática de evolución torácica. Tercer punto, presentamos con Miguel Ángel Gómez, cuando estaba en vida, más de 15 casos a la Academia Argentina de Cirugía sobre hidatidiosis hepática de evolución torácica. Así que existe bibliografía, mucha, digamos así, y yo personalmente operé más de 10 casos de estas características. Así que no estoy de acuerdo en muchas de las cosas que se dijeron. Primer punto, Debé en el año 1935 históricamente fue el que recopiló toda la hidatidiosis del Mediterráneo, que eran todas las costas de África y subsahariana y toda la zona del Mediterráneo, Francia, Italia y España, digamos así, más de 3.000 casos. Bueno, ese es el punto histórico. El segundo punto es el punto fisiopatológico. Esta es una enfermedad gravísima por la evolución, justamente 82 años, y directamente el quiste hidatídico lo que hizo fue crecer hacia el tórax, que en parte tiene razón lo que dijo recién Tomás Núñez, pero no todo, digamos así. Hay un problema, digamos así, que es la presión negativa intratorácica. La presión negativa intratorácica hace que el quiste hidatídico se pega al diafragma, después del diafragma se pega al tórax y directamente hace la evolución torácica. En el momento de la evolución, primero es un absceso hepático típico y después se gangrena, hace una sepsis directamente y una infección intracanalicular. Es un caso gravísimo. La paciente no se les murió antes de casualidad, digamos así. Y cuando vos tenés biliptisis, la bilis es muy alcalina, así que es terriblemente irritante en la vía aérea. Así que tuvimos varios casos donde tuvimos que empezar con una traqueotomía para salvar la vida al paciente y empezar de a poquito. Acá el tema fundamental es la disociación entre el quiste hepático de la cúpula, digamos así, y el quiste diafragmático, que no es un quiste torácico, sino simplemente que es la evolución hacia el tórax del quiste hidatídico. Es decir, que la discusión de video, esto y qué sé yo, olvidémonos de la video, muchachos, esto no tiene nada que ver con la video. Tenés complicada la cavidad torácica, tenés pegado el diafragma y tenés complicada la cavidad abdominal. Es decir, que hay que hacer grandes cirugías. Yo me peleé mucho con Horacio de la Torre, que era el jefe de cirugía, en el cual resolvía estos casos con toracotomía, eliminación de las secuelas torácicas, que hoy estoy de acuerdo con ustedes con respecto a resecciones en menos, no llegará a la lobectomía si no es necesario. En nuestro caso no tuvimos que hacer nunca lobectomía, hicimos todas resecciones segmentarias en menos. Separar el diafragma y él abría directamente la cúpula diafragmática y a través del tórax resolvía el quiste hidatídico hepático, que es fundamental. Si vos no resolves el quiste hidatídico hepático va a recidivar, ya sea por infección o, digamos, como consecuencia de la evolución torácica de la bilis. Yo propuse en aquel momento, y por supuesto me llevó muchas discusiones, la toracofrenolaparotomía. Ya sé que es una cirugía comparada con la que hacen ustedes de las mini invasivas y la videotoracoscopía, que les parecerá una barbaridad. Bueno, es la única forma de abordar esto con forma lógica. Vos, con una toracofrenolaparotomía a partir del octavo espacio, le resolvés todo. Le resolvés el tórax, le resolvés el diafragma y le resolvés el abdomen. Porque el abdomen lo tenés que resolver muy bien. Tenés que destechar ese quiste, porque habitualmente no puedes hacer una hepatectomía allá arriba. Haces un destechamiento, una especie de MAVIT, y tenés que drenarle el quiste, tenés que drenarle el espacio subdiafragmático, tenés que elevarle el parénquimo subhepático.
No quiero seguir porque va a ser muy largo. Y tampoco estoy de acuerdo con el drenaje biliar, porque vos no resolvés el tema. El tipo tiene presión negativa, lo que tenés que resolverle es la parte torácica. Tenés que separar el quiste diatídico abdominal. Discúlpenme la extensión del caso, pero tendríamos, qué sé yo, 2 horas de este tema. ¿Me está grabando como nosotros hace un rato? Gracias, Mario. Alfredo también quería hacer un comentario. Alfredo. ¿Y qué tal? Buenos días. Bueno, antes que nada quería felicitar a Matías por el abordaje, la verdad que muy bien presentado y documentado. Nosotros somos una área endémica acá en la región de Hidatidosis, zona de Corrientes, el sur del río Corrientes, y tuvimos un caso similar también, con el cual la paciente en realidad nos vino en peor estado, ya vino ventilada desde el interior con salida a través del tubo traqueal de grandes cantidades de secreción biliosa. Entonces, por supuesto que el escenario ya es distinto y acá lo que nosotros tuvimos que hacer es ir directamente a cirugía, pero previamente lo primero que hicimos fue por broncoscopía hacer una intubación selectiva con protección del bronquio del lado izquierdo, la lesión del lado derecho. Eso nos pareció importante, la protección con doble lumen. Posteriormente hicimos un abordaje también, intentamos hacer un abordaje toracoscópico. Eso nos permitió mucho liberar bastante las adherencias hasta llegar al sitio donde estaba la fístula, que sí fue más dificultoso, como dijo el doctor Granda, que es más difícil desconectarlo, por el cual no hicimos una incisión grande de toracotomía, sino que hicimos una incisión accesoria sobre el lugar puntual donde teníamos que trabajar, y eso nos permitió hacer una incisión menor en la paciente. Tratamos de preservar el parénquima pulmonar cerrando la brecha bronquial y cerramos la región de la fístula biliar donde estaba en el hígado. Posteriormente la paciente anduvo bien, tuvo un drenaje que exteriorizó un poco de secreción biliosa también, pero se pudo extubar la paciente y salir del cuadro, que me parece que lo importante es hacer la cirugía para tratar de desconectarlo. En ese caso no tuvimos oportunidad de hacer un drenaje biliar previo, pero que está descrito como dijo Matías. Así que, bueno, felicitaciones de nuevo, Matías, y yo quería aportar esto nada más porque fue una situación diferente de presentación del paciente. Gracias, Alfredo. Pablo. Sí, Jorge. Sí, Jorge. Bueno, primero muy interesante el caso que presentó Matías Lascano. Creo que hay varias, quisiera hacer 2 reflexiones. Primero, la vigencia de la hidatidosis como endemia en Argentina. Nosotros en los últimos 2 años tenemos 7 casos, inclusive una hidatidosis costal que es rarísima. Y después, con respecto al caso, creo que hay que pararse en una situación que era una paciente con 82 años, con una enfermedad gravísima realmente, y creo que, como dicen los preopinantes, la primera reflexión que se me ocurre, yo soy partidario, como dijo Tomás Núñez, de haberle hecho en su momento, cuando se preguntó entre las preguntas qué estudio le haría, una CPR y drenaje de la vía biliar, una papilotomía endoscópica, y asegurarme que la vía biliar está bien expedita para tratar de evitar la presión negativa del tórax que nos siga chupando bili para arriba. La paciente en definitiva se muere por una neumonitis, o sea, un síndrome de dificultad respiratoria por neumonitis química y por bilis en el pulmón izquierdo. O sea que realmente eso habría que ver, pienso, con el diario del lunes, la vía de abordaje está bien, se trató de resolver y de resecar el parénquima pulmonar y de independizar el quiste hepático con un Mavito o algo relativo. Pero creo que la vía biliar yo lo hubiera drenado, es en mi opinión como sugerencia, ¿no? Nuevamente a los autores del trabajo. Gracias, Jorge. Sí, Mario. Gracias, Jorge. Está silenciado, Mario. Perdón. Hoy me van a echar ustedes. No quiero ser contrera, pero digamos, está perfectamente, digamos, lo vi, lo estudié, lo propusimos directamente cuando hicimos los trabajos con Cacho Gómez, etcétera, etcétera, que el drenaje de la vía biliar, Reilly,
no sirve porque directamente la aspiración negativa hacia el tórax es muy superior al drenaje de la vía biliar, digamos así. Así que es atacar la enfermedad por el polo que no corresponde. Por eso te digo, esta paciente se muere, y si está con bilitis se les va a morir antes de que hagan todos esto. Así que por ahí, si vos no querés hacer la cirugía grande porque la paciente no está en condiciones, que me parece lógico directamente, lo que hay que tratar es separar las dos cosas, tenés que separar las dos cavidades para evitar justamente eso, que la bilis pase al tórax directamente. Entonces tenés que hacer cosas de emergencia, y por ahí tenés que considerar lo que dijo Pedro, digamos así, separar la cavidad torácica de la cavidad pleural, y después cuando tenés una paciente en mejor estado general, decidí qué es lo que vas a hacer. Pero esto no es para hacer cosas chiquitas, muchachos, ¿eh? Gracias. Gracias, Mario. ¿Algún otro comentario? Bueno, yo quería felicitar a los equipos quirúrgicos de los 3 hospitales por los casos poco frecuentes. El caso directamente de publicación que presentó el Hospital Luis Güemes de Aedo, con una resolución progresiva, iniciando primero la arteriotomía, procurando extraer el stent de la manera menos invasiva para no comprometer funcionalmente al paciente, pero lógicamente cuando hubo una imposibilidad técnica de retirar el stent, se pasó a la lobectomía con una resolución ad integrum. Posteriormente, la resolución del opérculo torácico con compromiso neurológico y vascular severo que presentó el equipo de cirugía torácica y el equipo de cirugía, conjuntamente realizado con el equipo de cirugía vascular del Hospital Ángel Padilla, por los resultados obtenidos, sobre todo teniendo en cuenta que era un colega y sobre todo una persona joven, donde la presión social por el mismo paciente siempre se incrementa cuando se trata de un colega joven. Y por último, el desafío que enfrentó Matías, seguramente retomando la antorcha que el doctor Odriozola en San Carlos de Bariloche dejó plantada, y sobre todo relacionado con la hidatidosis, que llegó a ser un referente en la Patagonia de la cirugía de hidatidosis, particularmente cuando trabajó en Bariloche. Y que, bueno, presenta tantos desafíos por la misma paciente, por su estado no solamente octogenario y antecedentes, sino por el cuadro difícil de resolver. Así que les agradezco en nombre de la Sociedad Argentina de Cirugía Torácica. Casos realmente muy interesantes. No sé, José, si podés hacer algún comentario de cierre, por favor. No, sí, los casos fueron... independientemente, la idea es la discusión, la idea es confrontar ideas y tratar de buscar los mejores resultados posibles. Y bueno, creo que reportes, aunque no estén en la misma dirección de la resolución del caso, enriquecen y siempre son buenos. Pero antes de terminar, quería hacer un pequeño recordatorio, porque nos ha dejado el mes pasado uno de nuestros queridos socios, el doctor D'Agostino, que la verdad lo hemos sentido mucho. Quería hacer un pequeño recordatorio nada más. Así que, bueno, muchas gracias a todos por participar. Sí, Mario. Gracias, José. Bueno, me van a tener que tolerar porque soy de los viejos, así que bueno, yo soy de los dinosaurios. En primer punto, al doctor Lescano, nadie aprende sabiendo, así que cuando vengas a Buenos Aires te presto la monografía. Segundo punto. Muchas gracias. No, por favor. El segundo punto, fíjate, debe haber el artículo, no me acuerdo si fue en el 95, con Cacho Gómez hicimos una recopilación de, creo que fueron 15 casos, así que tiene que estar, no me acuerdo exactamente. Sí, esa no la encontré. Bueno, pero bueno, probablemente sí. Y tercer caso, el gordo fue, yo si bien nunca llegué a ser jefe de servicio, fui jefe de sala
se crió con nosotros, así que también me adhiero a la recordación que hace José. Y bueno, para hacerles el comentario, digamos así, quizá un poco anecdótico, dice, bueno, llegó un caso así, déselo a Brata que ya se le está cayendo la baba de la toracofaringolaparotomía que le va a hacer. Así que José me tenía muy bien en concepto con respecto a esta patología. Discúlpenme si me excedí un poco en mis apreciaciones. Gracias, Mario. Bueno, si no hay más comentarios, les agradecemos a todos la participación. El próximo Ateneo lo va a realizar el Hospital Posadas, conjuntamente con el Hospital Privado de Córdoba y el Hospital San Martín de la ciudad de Corrientes. Así que los esperamos en noviembre. Una nueva edición que en esta oportunidad va a ser conjuntamente realizado con las jornadas de oncología del Hospital Posadas. Así que, bueno, un gusto verlos a todos y será hasta el próximo mes. Un placer. Gracias. Muy buenos días. Gracias. Hasta luego. Chao, hasta Gracias a luego, todos. muchas gracias. No sabes cómo... Primero pararla y